Estamos acá en Cuentas Claras con Luis Roel y Lucas Gerse, abogados constitucionalistas, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche. Y antes de empezar la conversación y el diálogo, bueno, ahí está, no cree evidentemente en las encuestas, pero le pregunto a los invitados de la noche, ¿cuál es el riesgo que a la presidenta no le preocupe los alarmantes niveles de desaprobación que tiene en el accionar diario que vemos, como pedir irse al Vaticano en medio de una crisis ministerial? Entrar al tema de una posible vacancia, ya estábamos hablando de la fecha justamente antes de entrar a la conversación. Este gabinete, el gabinete de Eduardo Arana, creen que pueda darle el oxígeno que necesita la presidenta para llegar a julio del 2026. A ver, algo que tiene que darse cuenta la presidenta es de que ya estamos en el año electoral. En abril del próximo año ya son las elecciones 26 y el cálculo político de sus ahora aliados va a cambiar en pocas semanas. Porque cuando ya el tema de que ya pueden vacarla sin el temor de la disolución del Congreso, que se puede dar después de julio de este año, cuando ya no se puede disolver, como dice la Constitución, hasta un año antes de que acabe el último año en labores del Congreso, ya ese incentivo, el único que le queda para poder mantenerse y no incentivar una vacancia, se va a perder. Y ya luego empieza el juego electoral. Y yo dudo mucho que Alianza para el Progreso, sabiendo de que tiene 0% de aprobación la presidenta Boluarte en el norte, donde está su bastión, quiera mantener su alianza con la presidenta. O que el fujimorismo, que ahora diga que no tiene ni una cuota política, ni apoyo político o cogobierna con la presidenta, quiera mantener también al gobierno, que le genera una especie de lastre político, pensando en las elecciones. Y así vamos a ver diferentes bancadas, diferentes agrupaciones políticas que, si tienen alguna aspiración para las elecciones generales de 2026, lo mejor va a ser apartarse o alejarse de Dina Boluarte, de su gobierno y de su gestión, siendo no solo más críticos, sino también fomentando interpelaciones, censuras, incluso vacancias. Porque de esa manera van a poder responder a una población que dice que Dina Boluarte no va más. Y las encuestas lo dicen, aunque ella no lo quiera aceptar. Las encuestas es ¿cómo se dice? Rayamos al tigre. ¿Por qué? Porque no es que sea una encuesta solitaria, ajena, una isla. No, es una constante de que la popularidad, la legitimidad de la presidenta de la República ya se está reduciendo a mínimos del 0% casi, si contamos en lo que se denomina el valor de error que puede haber en las encuestas. Por ello mismo, Dina Boluarte, como bien lo ha señalado Lucas, no está pensando bien sus decisiones políticas. Porque yo a las cuestiones que ha mencionado Lucas, ¿qué errores políticos yo encuentro? Pierdes a los gremios empresariales al exigir la renuncia del ministro Salardi, que él había tenido una política de puertas abiertas a los gremios empresariales y que estaba haciendo las cosas bien. O poniendo, en vez de ser un gabinete de consenso, solo moviendo la pieza del ministro de Justicia a presidente del Consejo de Ministros y el vice de Justicia. Que, ojo, el viceministro de Justicia es el que ha tenido en su momento la responsabilidad de los penales, del INPE. Y que, oh sorpresa, se han escapado, hemos tenido llamadas extorsionadoras desde ahí. Entonces, ahora, ya hoy le consultaban justamente al nuevo premier sobre, no solo el viaje al Vaticano, ¿no?, en medio de la crisis de gabinete, sino sobre esta gran idea de subirse el sueldo. De 15.000 no sé cuánto a 35.500 soles. Que uno puede decir técnicamente viable, lo que tú quieras, pero ¿es el momento para justamente poner estos temas sobre la mesa de trascendencia nacional? No, yo creo que este es un gobierno frívolo, en el sentido de que no se da cuenta de las necesidades del país, no tiene una agenda país, en donde, sabiendo que solo le queda hasta el próximo julio del 2026 para entregar el país al nuevo gobierno, en vez de pensar cómo puede entregar un mejor país de lo que recibió tras la crisis que generó Castillo con su gobierno, no, ella está pensando más bien en viajar, subirse el sueldo, con ello mejorar su pensión, ver cómo sus asesores y ministros son sus abogados,
que la defiendan de sus procesos judiciales, investigaciones y demás. Y todo ello pensado solo y centrado en ella. No piensa en el país, no piensa en patadas, no piensa en la crisis política que tenemos por los partidos políticos con firmas falsas, no piensa en la inseguridad ciudadana, no piensa en el día a día de los empresarios y los trabajadores. Y digamos lo mismo lo que tenemos hoy en día, son algunos cambios menores, pero es básicamente lo mismo. Es lo mismo, es las mismas figuritas del álbum, solo que cambias el ministro de Justicia al presidente del Consejo de Ministros y nada más. Según la conferencia de prensa que ha tenido el novedoso Premier, es de que en 30 días, antes de llegar al Congreso a pedir el voto de confianza, va a hacer algunas reformas en el Estado, en la administración Bularte. Pero a ver, ¿cuál va a ser estos cambios? ¿De ministros? Es decir, de titulares, porque hay que ser sinceros. Si yo digo voy a hacer cambios, yo considero que va a hacer cambios en su equipo, en el gabinete, para que sea el gabinete Arana, no el gabinete Adriancén volumen número 2. Porque pareciera solo que él ha aceptado el encargo, la encargatura del gabinete Adriancén. Y esto para un liderazgo que se exige para un presidente del Consejo de Ministros es bastante poco. Porque lo que dice el Ministerio Público en justamente esta denuncia que se ha presentado es que identificó a 75 víctimas de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, y precisa que todos los altos funcionarios acusados, los ministros y la propia presidenta, tenían pleno conocimiento de estos hechos. Bueno, acá tendría que verse, primero, como bien ha señalado Lucas, que esta denuncia constitucional va a ingresar a la mesa de parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Lo más seguro que por temas de forma, es decir, la admisión y la procedencia de la misma, se cumplen los requisitos, es decir, que se presente por una persona que está legitimada, que es la Fiscalía de la Nación, que se corroboren que los hechos con el tipo penal sean coherentes, y esos son temas formales que sí van a proceder. Eso hay que decirlo como es. Pero los temas ya de fondo, que es decir, que el Congreso analice y luego apruebe el antejuicio político de la Presidenta y los exministros, eso ya, como bien ha mencionado también Lucas, en este Congreso lo dudo mucho. Lo va a aprobar el siguiente. Pero yo creo que en el caso lo puede archivar también. O lo puede archivar, como ya ha pasado. ¿Por qué? Porque bajo el argumento que la subcomisión tiene de acusaciones constitucionales, de que hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva si la interpretación del artículo 117 de la Constitución, hasta dónde se puede investigar a una presidenta en funciones, ellos archivan todas las denuncias constitucionales, lo cual que va a obligar a que cuando el Tribunal Constitucional resuelve este caso, hasta qué momento se puede o no acusar o denunciar a una presidenta en funciones, se tenga que replantear nuevamente las denuncias. Ese es algo irónico, ¿no? Porque recordemos que la fiscal de la Nación, la ex fiscal de la Nación, fue acusada y destituida por tener esa interpretación, y ahora el Congreso tiene la misma interpretación. O sea, eso me parece irónico. Claro. Yo creo que es obvio que el presidente puede ser investigado durante su mandato, pero no acusado, ¿no? Exactamente. Para acusarlo, sí tendría que terminar su periodo y ahí recién lo puede ser. Justamente, las acusaciones constitucionales, tú tienes en el ámbito del procedimiento parlamentario un momento de investigación hasta que luego se confirme en la Comisión Permanente la acusación constitucional y se conforme la Comisión Acusadora. Hasta ahí tú podrías suspender, pero ¿qué permites? Que el Congreso, desde el punto de que se admite la denuncia constitucional hasta que se llega a la Comisión Acusadora, en la Comisión Permanente, puedas investigar al funcionario y a la presidenta. Porque si el tribunal le da la razón a ella, entonces la sanción del Congreso estuvo equivocada. Así es. O sea, esta decisión es muy importante, tiene un efecto que va a replicar, como tú bien has mencionado, Omar, en muchas cosas. a casos que ya fueron en teoría cerrados, casos que están en trámite y casos futuros. Habría que analizar, quizá puede tener incidencia en casos del expresidente Vizcarra también. Exactamente. Y esto yo lo espero en pocas semanas, y está expedito para el voto. Cualquier día puede ocurrir, ¿no? Dijeron fines de mayo, así que vamos a estar atentos. Muchísimas gracias para ambos abogados constitucionalistas, Luis Roel, y además excongresista por Acción Popular, y Lucas Guercia, abogado constitucionalista. Vamos a una pausa. Venimos para conversar con Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, actualmente suspendido, entendemos, pero ya nos contará el qué ha pasado. Vamos con él.